Así que vamos a pedir la bendición del Señor que nos enseñe y nos ayude en esta mañana. Padre, te pido que bendigas el tema de esta mañana, que nos des tu gracia y tu bendición por amor a tu grande nombre y por amor a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. El pasaje de Filipenses que ya se leyó previo en el preliminar, dice que Pablo les dijo a los hermanos de la iglesia de Filipos, a los filipenses propiamente, les dijo: he aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me he encontrado. Parte de la biografía de Pablo la conocemos un poco, pues hemos estudiado el libro de los Hechos, estamos estudiando también la epístola a los romanos y nos hemos dado cuenta un poco acerca, no tanto de la personalidad de Pablo, pero sí segmentos de la vida del apóstol, bajo qué riesgos estuvo expuesto por el ministerio, por la causa de Cristo y aún por amor a los hermanos, a las mismas congregaciones y a los mismos hermanos. Así que Pablo le dijo al hermano Epafrodito: hermano Epafrodito, qué bueno que llegaste, me da mucho gusto. Seguramente le dio un abrazo, se regocijó con él, le pidió informes de cómo estaban los hermanos allá en Filipos y seguramente le habrá dicho: hermano, ¿qué te trae por acá? Porque hace tiempo que no te miro. Bueno, hermanos, es que en la iglesia hemos estado orando por ti, hermano Pablo, y recogimos una ofrenda, pero no había quien la trajera. Finalmente, pues yo aparté tiempo para traerla y aquí está. Yo recuerdo, le ha de haber dicho Pablo, que cuando me encontraba en Macedonia y en otro lugar, tú llegaste, llegó otro hermano también y me dieron algo, me dieron una ofrendita, me dieron una comidita, me dieron un abrigo, un capote, me dieron unas sandalias. Algo le llevaban al hermano Pablo porque sabían que era un siervo del Señor y estaba haciendo la obra de Dios en algún lugar. Lo identificaban dónde estaba y trataban de apoyarle, de ayudarle de una o de otra manera. Y Pablo le dice al hermano Epafrodito: gracias, hermano, que Dios te bendiga. Antes de que te vayas, voy a hacer una carta y quiero que se las lleves a los hermanos, aprovechando que vas a regresar. Quiero que les des este rollo, este pergamino o este papiro, para que se los hagas llegar a los hermanos. Y todavía no lo termino, pero quiero darle gracias a los hermanos por lo que me has entregado. Y escribió al final de la carta, en el capítulo 4, y les dijo: hermanos, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin se han recordado de mí, de que han revivido su cuidado de mí. Gracias, lo he recibido todo. Pablo decía: lo mucho, lo poco que he recibido. Dice: tengo abundancia, lo que tengo, que me han traído de acá y de allá y que me dieron ahora el hermano Epafrodito. He aprendido a ser agradecido, dijo Pablo. Pero también, hermanos, dice el apóstol, he aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me he encontrado. Nehemías escribió palabras semejantes en el versículo 43 y él dijo: Dios nos ha recreado con gran contentamiento. Hay circunstancias, amados hermanos y muchachos, en nuestras propias vidas como hijos de Dios que pueden quitarnos la alegría y el gozo y el contento del momento, pero también Dios nos recrea con gran contentamiento en determinadas situaciones para que no nos hundamos en la depresión, para que no nos hundamos en la tristeza. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades emocionales, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades emocionales. Y Dios dice: yo no deseo que tú te hundas en ese sentimiento. Yo no quiero que tú vivas en base a esa situación. Yo quiero darte gozo y alegría y yo no quiero que te profundices en tal circunstancia. Y Dios envía, hermanos amados, motivos de contentamiento a nuestra vida. Es verdad que vamos a tener tristezas. Dice la Biblia en Proverbios, se me está viniendo a la mente y se me está yendo a la misma vez el pasaje donde en Eclesiastés Salomón dijo: en el día del bien, ya lo recordé, en el día del bien goza del bien, disfrútalo, quiere decir gozar. Pero en el día del mal, dice, considera, porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro. Es decir, Dios permite a la vida de una persona tiempos de tristeza, tiempos de lloro. Mismo Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. Hay tiempo para abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo para bailar y tiempo para no bailar, es decir, para festejar y tiempo para no festejar. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. A través de Eclesiastés, el predicador, pero dice: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Hay tiempos, hermanos, difíciles en nuestra vida, pero hay momentos en los cuales Dios nos alegra de acuerdo a los días en los cuales vimos el mal.
me parece que fue Moisés, si mal no recuerdo, quien escribió el Salmo donde dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste, conforme a los días que vimos el mal. Como diciéndole, Señor, de una manera proporcional al lloro y a las tristezas y a las calamidades que hemos tenido, proporcionalmente, alívianos, gózanos, sosténnos, Señor amado. Si 5 días estuvimos tristes, 5 días por lo menos, danos alegría. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, conforme a los días que vimos el mal. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es fiel. Dios nos permite situaciones y momentos de alegría más que los momentos difíciles. Si usted y yo nos ponemos a recordar y a meditar y a hacer un pequeño análisis de todos los años de nuestra vida y vemos cuáles han sido los días de tristeza, de calamidad y de aflicción contra aquellos días de bendición de parte de Dios, de alegría y de contentamiento, vamos a darnos cuenta que pesa más la balanza de lo último que de lo primero. Es decir, de las bendiciones de Dios. ¿No es cierto, hermano? Y es verdad que en la vida lloramos, pero no se llora solamente de tristeza ni de calamidad, se llora de alegría, de contentamiento y de esperanza. Así que las lágrimas no son sinónimo, hermanos, de calamidad, son sinónimo también de bendición del Señor. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, esta mañana acerca de este tema, el contentamiento. Dios ha creado momentos adecuados al cristiano para que pueda vivir feliz y pueda vivir viendo situaciones o circunstancias en su propia vida desde un punto de visión o desde un punto de vista diferente, que le veamos el lado positivo a las situaciones a pesar de lo negativo que éstas pudieran parecer cuando se presentan. En muchas ocasiones, hermanos, hemos deseado estar contentos y no hemos podido por nuestra humana debilidad. Y cuando nos encontramos en tales situaciones, en vez de buscar el contentamiento, volvemos a la crítica, a la murmuración y nos tendemos a quejar de todo porque somos humanos. Eso es algo natural, pero algo natural no es necesariamente algo correcto. Es una reacción natural y no todas las reacciones naturales están ubicadas justamente en la proporción de la voluntad divina o bajo los principios o virtudes que el cristiano deba desarrollar. Tenemos naturaleza pecaminosa y si reaccionamos en base a algo natural, pues entonces vamos a reaccionar en base al pecado y a lo pecaminoso. Pero Dios desea, hermanos, que usted y yo aprendamos a vivir bajo la dicha y bajo la bienaventuranza que Dios nos ha colocado como hijos de Dios. Para empezar, tenemos la bendición y la dicha de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Qué bendición tener una familia cristiana. Quizás no nacimos o quizás sí dentro del seno de un núcleo familiar cristiano, quizás no, pero ahora de adultos, de personas ya adultas, Dios nos ha permitido tener una esposa o un esposo o unos hijos que sí han nacido dentro del hogar cristiano. Gracias a Dios, aquí están mis hijos y no andan renegando fuera de otro lugar en el mundo, son creyentes, gracias a Dios. Gracias a Dios por los hermanos González también, que tienen a sus hijos aquí y a su nietecito también, ¿verdad? En los caminos del Señor. Gracias a los hermanos también que están aquí, hermano Jesús, la hermana Domitila, que están en el camino del Señor y tienen a sus hijos también en las cosas de Dios. ¡Qué bendición! Son motivos de gratitud al Señor, de traer grande contentamiento. Que venga la pandemia, que venga el virus, que venga la calamidad, que venga la necesidad. Quizás el trabajo mengua, quizás el sueldo no alcanza, quizás la dicha no viene humanamente hablando como uno anhela. Pero qué bendición poder saber que pertenecemos al Dios de los cielos, al Altísimo, al Dios que nos favorece. Y esos motivos de contentamiento, hermano. Eso es motivo para darle gracias a Dios. Motivo por el cual tenemos la esperanza de la vida eterna también. Tenemos el entendido de que algún día estaremos en la presencia de Dios. No voy a abundar en esto porque ya lo prediqué el domingo anterior acerca del cielo. Pero qué bendición, hermanos, es y qué dicha tenemos de ser llamados hijos de Dios. Lo demás es pasajero, lo demás es trivial. ¿Pero qué es el contentamiento? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, allí en Nehemías capítulo 12, que ya se leyó, versículo 43, dice la palabra de Dios, dice, y fueron recreados con grande
contentamiento. La palabra contentamiento ahí, hermanos, es una palabra en su idioma original que en el significado de su idioma original significa iluminar o estar alegre o jovial. Así que Dios, hermanos, produjo contentamiento, jovialidad, alegría a los hermanos, es decir, al pueblo de Dios, porque estaban adorándole, estaban escuchando la música, los cantos, la adoración al Señor. Y había lo que los había embargado en ese momento, era la gratitud a Dios al ver los aspectos materiales que Dios les había provisto para estar protegidos y vivir más cerca de Dios. Me refiero a los muros. A pesar de las malas influencias, de los adversarios, de los enemigos, de los obstáculos, habían dado un gran paso de victoria en su vida, en su relación con Dios como pueblo. Así que estaban contentos porque Dios los había recreado con grande contentamiento, con grande jovialidad o con gran alegría. En Job, capítulo 22, versículo 3, hermanos, nos dice la escritura lo siguiente. Job, capítulo 22. Versículo 3 dice la Biblia: ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Dice el versículo 3, donde Elifaz exclamó y dijo: ¿tiene contentamiento el omnipotente en esta situación? La palabra contentamiento ahí en ese versículo, Job 22, 3, se tradujo de una palabra que tiene diferente significado del que se usó de contentamiento en Nehemías. Aquí en Job se utilizó una palabra que se tradujo contentamiento, pero originalmente significa placer o algo valioso. ¿Tiene placer Dios o encuentra algo de valía en esto y en aquello? Pero se tradujo contentamiento. Así que el contentamiento, hermanos, no solamente es estar contento, sino que tiene que ver con alegría, con jovialidad, con placer, pero también con algo valioso, como dice significa esta palabra, algo valioso. Esos momentos, queridos hermanos, en los cuales Dios le permite recrear a su propia vida cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay quebranto, cuando en la vida no marchan las situaciones como uno anhela y desea y se salen del curso del cual Dios ha marcado para nuestro bien. Aún Dios continúa siendo fiel y Dios nos da momentos tan valiosos en nuestra vida que causan alegría y felicidad. Hay gente que se queja que ya no aguanta a los chamacos en la casa, que ojalá que ya entren a la escuela. Hermanos, pero qué momentos tan valiosos Dios nos ha dado tener a los hijos en la casa, ¿verdad? Ay, cuando se va este viejito ya a trabajar, ojalá que le llamen, dice la mujer. Y el esposo dice: ay, ojalá ya pueda salir a dar la vuelta. Yo no aguanto a esta señora aquí en la casa. No, hermanos, son momentos valiosos que Dios nos ha dado. Aunque andemos en momentos, ¿verdad?, medio desesperadones. Porque es humano, es natural, hermano. Pero de ahí a que no valoremos, hermano, esos momentos tan... ¿Cuándo va a venir otra pandemia y nos va a tener juntos a todo el mundo, hermano? Digo, me refiero a las familias. Puede ser que vengan más y momentos más difíciles, que entonces ya tengamos que sufrir más, pero ahora, hermanos, Dios nos ha dado esa bendición de poder estar en familia, de poder tener más momentos juntos, de poder tener más momentos a solas con Dios, de orar más, de leer más la Biblia. Momentos valiosos, tiene Dios contentamiento, encuentra Dios gran valor en esta situación, dijo Elifaz. Así que la palabra contentamiento tiene que ver con alegría, con jovialidad, pero también tiene que ver con algo de placer, pero también con esos aspectos valiosos de la vida. He aprendido a contentarme, dijo Pablo. Le he encontrado valor. En otras palabras, le he encontrado sentido a todas las necesidades, situaciones y circunstancias adversas en la vida. ¿Se acuerdan que estudiamos en el libro de los Hechos? Pablo describe y usa una frase en alguno de los versículos que dice que estuvo a punto de perder la vida y no se refería al lapidamiento que le hicieron, me parece que en la ciudad de Éfeso, sino que pareciera ser que estuvo en una arena, es decir, como en un coliseo pequeño, y lo habían soltado a los leones. Y estuvo a punto de ser comido por las fauces de una bestia, pero Dios lo había librado. Pablo decía: he aprendido a tomarle valor a la vida. He aprendido a tenerle sentido a lo que Dios concede a la vida. Hay ocasiones, hermanos, que no entendemos lo que Dios hace.
Realmente, ¿no? Y somos humanos, pues nuestra mente pequeña, ¿verdad? No puede entender a Dios tan enorme. Razón por la cual el ser humano no le encuentra mucho sentido a ciertas obras que Dios hace. Prácticamente a todo lo que Dios hace, porque Dios es inmenso. Pero nuestro papel en la tierra, hermanos, no es tratar de entender a Dios ni cómo obra, sino adorarle y reconocerle y vivir para Él. Pero tenemos que aprender a tener contentamiento. En el Salmo 149, versículo 4, Salmo 149, 4, nos dice las siguientes palabras. Salmo 149, 4, dice, porque Jehová tiene contentamiento, escuche esto, hermano, en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Dios encuentra contentamiento en su pueblo. Estoy leyendo el versículo 4 de Salmo 149. Dice que Dios haya contentamiento. La palabra contentamiento ahí, hermano, se tradujo de otro término en su idioma hebreo, que fue escrito el libro de los Salmos, y esta palabra en su idioma original significa literalmente agradarse con o satisfacer, o satisfacerse más bien. Hallará, dice, alaben el nombre, no, el 4, porque Jehová tiene contentamiento, tiene deleite en su pueblo. Hermano, usted y yo podemos pensar, ¿cómo Dios se puede contentar, deleitarse en un pueblo pecador? Como lo somos nosotros. Pero el amor de Dios, hermanos, es tan grande que, dice el salmista, Dios haya placer, alegría, jovialidad, contentamiento. Dios ve en su pueblo algo valioso, pese a cómo seamos hermanos nosotros. A pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestra humana debilidad y a pesar de nuestra humanidad, como mirábamos el miércoles en el estudio bíblico, Dios haya contentamiento, Dios se agrada en nosotros, le somos agradables a Él. ¡Qué bendición! Proverbios 19, 22, vamos unas páginas más adelantito. Proverbios 19, 22 nos dice la escritura así. Proverbios 19, 22 escribió Salomón diciendo lo siguiente. Proverbios 19, 22, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Dice Salomón, es mejor ser pobre que mentir. Si me dan a escoger, dijo Salomón, entre ser un mentiroso y un pobre, prefiero no tener nada en este mundo. Mejor es el pobre que el mentiroso, pero contentamiento es a los hombres el hacer misericordia. Como diciendo, el mentiroso jamás tendrá compasión del necesitado, pero el pobre sí, porque es pobre. Contentamiento, comienza el versículo, es a los hombres hacer misericordia. Ahí está la palabra contentamiento, traducida de otra palabra en hebreo, muy distinta a los 3 versículos anteriores. Y aquí la palabra contentamiento significa deleite, satisfacción y encanto o encanto. Así que el término o el concepto, queridos hermanos, de contentamiento tiene que ver con alegría, con jovialidad, con placer, con darle sentido a algo valioso, con apreciar lo que tiene gran valor, agradarse con, estar satisfecho, deleitarse, gran satisfacción y gran encanto. Así que entendiendo lo que significa, hermanos, el concepto de contentamiento, Dios los recreó con gran contentamiento. Dios, hermanos, nos da momentos para que usted y yo estemos encantados en la vida. Nos encantemos. No, una cosa es estar encantados. ¿Se acuerdan cuando jugamos a los encantados que estábamos en la primaria? Encantado y se quedaba uno así, ¿no? No se refiere a ese jueguito, ¿verdad? De los encantados, sino el estar emocionados, entusiasmados por lo que Dios nos da, por lo que Dios crea. Dice, Dios los recreó con gran contentamiento a su pueblo. Tenemos que entender, queridos hermanos, que Dios nos fabrica, inventa, crea, nos da, nos coloca en momentos, en lugares, con personas, en circunstancias y en situaciones en los cuales usted y yo le encontremos, como decía mi papá, sabor a la vida. Disfrutarla con gran alegría. Cuando yo creo que a todos los niños, a la mayoría por lo menos, les gusta el chocolate Quick, ¿verdad? Todavía nosotros compramos la latota del chocolate Quick. Yo cuando estábamos chicos, mi papá nos compraba el chocolate Quick. Cuando vivíamos en Tijuana, veníamos a los Estados Unidos, allá cruzábamos San Diego, compraba el mandado y no podía faltar el chocolate Quick. Algo nos faltaba, mis hermanos y a mí, si no teníamos chocolate Quick.
Y fuimos creciendo, desde chiquitos fuimos creciendo y ahí le metíamos cucharadas y hasta solito nos lo comemos el polvito. De rato nos andábamos ahogando, pero ahí estábamos con el chocolate Quick. Nos encantaba. A una hora de grandes todavía, la otra le dije, mira, bájate y compra un chocolate Quick. Porque necesitamos. Bueno, no es necesario, ¿verdad? Pero humanamente uno dice, ay, quiero que me satisfaga este sabor, el gusto, ¿verdad? Le hayamos sentido. Hay momentos, hermanos, que Dios nos da, así como nos gusta tomar algo o comer algo, Dios prepara situaciones en nuestra vida que generan una satisfacción grande en nuestra vida. Uno se sienta y uno dice, ay, este tamalón, ¿cómo me lo voy a acabar? Dice uno, tamalote así de esos, de papel de plátano, ¿verdad? Y lo abre uno con una, ¿verdad? Que se necesita una bandeja aquí porque le cae uno todo, y se lo está uno saboreando y luego cuando menos piensa ya se acabó. Y no le dimos a nadie. Solito nos lo comimos, ¿eh? Y es una satisfacción, ¿verdad? Y dice uno, esto me lo voy a acabar. El otro día nos invitaron unos frijolitos charros. Tenían tocino, pero esos estaban buenos. Y es algo que le produce una satisfacción al paladar, al gusto, hermano. Imagínense, comparando esto, hermanos, muy pasajero, muy trivial, a las satisfacciones que Dios nos da. Dios recreó a su pueblo con gran contentamiento. No solamente Dios nos prepara los frijolitos o la pizza o lo que sea, ¿verdad? Aunque sea comida chatarra, lo último. Sin embargo, me refiero a la pizza, no al tamal. Me refiero a que hay momentos que valen más la pena, tienen mucho más sentido, hermanos, que esos momentos de estar comiendo, que eso es bueno. Pero hay grandes satisfacciones que Dios ha dado a nuestra vida. Gracias a Dios, hermanos, quiero decirles que todavía tenemos palabra de Dios a pesar de estar en una situación como estamos el mundo entero hoy en día. A pesar de que algunas iglesias las han clausurado, las han cerrado, han arrestado a pastores, han multado. ¿Se acuerdan que les comentaba el domingo? Hay una iglesia bautista ahí en Santa Clara, California, que multaron a la iglesia con $52,000 porque se están reuniendo a tener cultos y porque están cantando en la iglesia. Supuestamente no debiéramos de cantar en los cultos. Abrimos mucho la boca y porque estamos... Pues corremos riesgo. Dice el gobierno, no es una prohibición, es una sugerencia, es una advertencia, pero en algunos lugares lo están viendo como una obligación. Y van por otros $50,000 el condado a esa iglesia para que cierren la iglesia hasta que el gobierno de California diga, ya pueden reunirse. Aunque suceda todo eso, hermanos, tenemos la alegría, la bendición y el contento de poder cantarle al Señor y de adorarle. Todavía estoy en la introducción. Todavía no he entrado los puntos principales, pero si no me alcanza el tiempo, voy a terminar en unos 10 minutos. Dios los había recreado, dice la Biblia, con gran contentamiento. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, por lo menos encontramos 4 palabras que se tradujeron al castellano como contentamiento, ya los miramos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, utilizó una palabra que es el término autarques. En el versículo que ya leímos en el pasaje, Efesios o Filipenses más bien, capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me encuentre. Yo sé que Dios me ha colocado en este lugar, en esta posición, en este oficio, en esta profesión. Y eso conlleva mucho riesgo, muchas satisfacciones, decía Pablo. Pero dentro de todo ello, de necesidades y circunstancias adversas, he aprendido a contentarme. La palabra que utilizó Pablo ahí, que se tradujo contentarme, hermanos, es en su idioma original, el griego, es una palabra que es autarques, que significa autocomplaciente. Es decir, contento. He aprendido a ser autosuficiente o autocomplaciente. Es decir, Pablo se animaba a sí mismo, hermano. Esa es una capacidad que Dios le ha dado al ser humano de automotivarse. Podemos andar tristes en la vida, hermano, pero podemos animarnos a nosotros mismos. Y no estoy hablando aquí ni voy a predicar nada respecto a superación personal, pero esa es la verdad.
Dios nos ha diseñado tan divinamente, hermano, tan perfectamente, que aunque las circunstancias a nuestro alrededor nos desanimen y nos valoricen, perdón, Dios nos ha dado la capacidad también para podernos animar a nosotros mismos y definir la situación. Pues estoy más mejor, decimos, estoy mejor que hace años atrás. Me encuentro en una situación mucho mejor que hace años, que en tal circunstancia, dice uno, y bueno, y analizamos, pues, ¿de qué me quejo? Dice uno. No hace mucho tiempo una hermana me dijo, pastor, el otro día le pedí que orara por mí por esta situación, pero ahora ya me enteré de que hay personas que están mucho peor que yo. Así que le pido que siga orando por mí, pero ya no ore en ese plan que yo le pedí al principio. No, pídele que Dios me dé fuerzas y ore por aquellas personas que están mucho más graves que mi situación. Y es verdad, hermano. Pero tenemos que aprender a darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido, hermano. ¿Qué es el contentamiento? Bueno, el contentamiento, hermanos, podemos definirlo como aquel estado mental en el que se genera satisfacción y o alegría en cualquier circunstancia que se llegue a estar, sea a favor o sea en contra. Repito, contentamiento es un estado mental en el que se genera satisfacción y o alegría en cualquier circunstancia en la cual se puede llegar a estar, sea una circunstancia a favor o en contra, es decir, negativa o positiva. Contentamiento. Todo mundo puede estar deprimido, decaído, pero si uno dice, Señor, a mí dame una condición emocional internamente, yo sé que tengo tantas bendiciones, yo sé que Cristo está en mi vida. La Biblia dice, hermano, que tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Tenemos la mente de Cristo. ¿El Señor Jesucristo fue negativo? No, fue la persona más positiva en este mundo, hablando acerca de su humanidad. Fue la persona más positiva. Vamos a Jerusalén, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo van a matar allá. Pero ¿cómo vamos a ir? Le dijo Pedro, pues ahí te van a matar. Tú vente, hombre. Tú ven. No te pongas en ese plan. Hasta le dijo, es necesario que todo esto acontezca. No tengas miedo, vámonos. ¿A dónde? Pues a Jerusalén, allá donde me van a matar. ¿Quién va, hermanos, a donde le van a hacer daño? Nadie. Solamente alguien que tiene una mentalidad positiva. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba en el barco rumbo a la isla, bueno, cuando naufragaron cerca de la isla de Malta? Le digo Pablo a todas esas más de 200 personas, no querían comer. Habían tirado fuera de borda todos los enseres para quitarle peso a la embarcación. Y Pablo les dijo, Dios me ha dicho que no nos va a pasar nada. Sí, vamos a naufragar, pero nadie va a perder la vida. Vamos a llegar a salvo, sanos y salvos a Roma, pero vamos a naufragar. No tengan miedo. Dios me ha dicho que nada va a suceder. Anímense, no pasa nada. Y la gente le quedaba viendo, ¿y este de dónde salió? Y dijo Pablo, a mí ya me dio hambre, a pesar de que iban todos mojados y mareados y, ¿verdad? Por la tempestad que, pues a mí ya me dio hambre. Lucas le dijo, ¿traes una tortita ahí? Sí, aquí la traigo, hermano. Pues sácala, vamos a comer. Estos no quieren comer, yo voy. Y abrieron y vieron que Pablo comenzó a dar gracias y Lucas también que iba con él y otro hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, que iba con Pablo, eran 3. Comenzaron a comer, dice que la gente los vio y también ya les dio apetito y comenzaron a comer. Al rato la embarcación naufragó, nadie murió, todos se salvaron. Pero siempre hace falta alguien positivo. Ese es el estado mental, hermanos, en el cual Dios nos ha permitido a usted y a mí poder estar, para poder superar satisfacciones y para poder tener satisfacción, hallarle lo positivo pues a cada situación en la que nos encontremos, aún en las situaciones negativas. Voy a terminar la predicación con el siguiente punto y el resto vamos a verlo, si Dios lo permite, la siguiente semana. En el Salmo número 149:4, hermanos, quiero recordarles que Dios tiene contentamiento de su pueblo, dice la Biblia. Ya leímos este versículo, Salmo 149, versículo 4. Dios tiene contentamiento de su pueblo. Anímese, hermano, anímate, joven, señorita, porque la Biblia dice que a pesar de cómo eres tú, de cómo soy yo, de cómo somos nosotros, queridos hermanos, Dios se alegra, Dios haya satisfacción, deleite, encanto en usted y en mí. Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene, dijo el salmista, contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermano, Dios haya alegría en usted.
Cuando usted ora a Dios, Dios se contenta. Cuando usted lee la Biblia, Dios está contento. Cuando usted está trabajando en el carro, en la casa, está en su labor de empleo y usted está haciendo algo o están estudiando nuestros hijos o haciendo cualquier cosa y estamos pensando en Dios, Dios haya contentamiento en nosotros. Qué bueno, hermanos, y qué agradable es saber que siempre hay alguien que piensa en uno. ¿No es cierto? Que piensa en uno. Alguien está pensando en mí. A veces nos suena, no sucede que ¿cómo se dice? Nos zumban los oídos, ¿no? Ay, me zumban los oídos. Y alguien dice, es que alguien está hablando mal de ti. Pero no necesitamos que nos zumben los oídos, hermano, para recordarnos que alguien está pensando en nosotros, bien o mal. Sabemos que Dios piensa en nosotros, aunque no nos zumben los oídos. El salmista dijo, Jehová, afligido y necesitado yo, dijo el salmista, pero Jehová pensará en mí. Hay alguien que piensa en nosotros, porque Jehová dice, haya contentamiento en su pueblo. Todos los días, nuestros días, no los días de Dios, todos nuestros días, hermanos, Dios piensa en usted, Dios piensa en mí. Dios piensa en nuestra vida, Dios piensa en nuestras necesidades, Dios piensa en nuestros hijos, Dios piensa en nuestro futuro, Dios piensa en nuestro trabajo, Dios piensa en nuestra vida, Dios piensa en lo que vamos a hacer. Hay alguien que piensa en nosotros y haya deleite. Imagínense, hermano. Uno puede pensar, ¿cómo alguien se va a fijar en mí? ¿Cómo soy? ¿Cómo el carácter, mi temperamento, mi mentalidad, mi situación, mi persona, mi apariencia? ¿Quién se va a fijar en mí? Pero Dios haya contentamiento en nosotros. Eso es motivo, hermanos, de alegría, de su parte y de mi parte. También la Biblia nos dice, hermanos, en Proverbios 12:22, que Dios tiene contentamiento en aquellos que hacen verdad o que viven una vida real y verdadera. Proverbios 12:22 dice la Biblia, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hay algo, hermanos, o alguien, hay algo que produce alegría, deleite y encanto a Dios, y es su pueblo. Pero dice Dios, no solamente mi pueblo, sino también a aquellos que viven la verdad. Es decir, que viven de una vida ante Dios real y verdadera. ¿Se acuerda que Dios dice, el Señor Jesucristo dijo en Juan 4:24, que tales adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad? La palabra en verdad significa realmente o verdaderamente u honestamente. Su vida y mi vida, hermanos, debe ser una vida real, verdadera, no fingida, no aparente. Dios ama a sus hijos que son realmente sus hijos y que viven de una manera real. Y número 3, y aquí termino, Proverbios 16:13. Proverbios 16:13 dice en la Biblia que Dios tiene contentamiento, hermanos, en aquellos labios justos. Proverbios 16:13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que ama lo recto. Los labios justos, aquellos que hablan verdad, pero hablan justicia y son rectos. Ahora, si a los reyes les causa contentamiento, satisfacción, imagínese a Dios. Dios haya contentamiento en su pueblo, en los que hacen verdad o viven realmente la vida como Dios manda, y en aquellos que son justos, rectos, íntegros, delante de los ojos de Dios. Dios nos recrea, hermanos, con gran contentamiento. Tenemos motivos para estar contentos. Tenemos motivos para estar alegres. Tenemos motivos, hermanos, aun cuando hay una separación triste en cuanto físicamente hablando, aún tenemos esa esperanza de la vida eterna, de que algún día veremos a aquellos seres amados en la presencia de Dios. Eso provoca contentamiento. Eso provoca alegría. Dios nos ha dado, hermanos, maneras para estar conformes con Dios. Amén. No hay que ser conformistas, pero sí hay que ser contentos, alegres, satisfechos, hallarle sentido a la vida, un sabor a la vida, hallarle propósito a los detalles de la vida que Dios nos ha provisto día tras día, día tras día. Alguien se puede encontrar en alguna situación en que, hijo, no puedo ir ahora a la tienda y ya no tengo mucho, solamente hay tortillitas y un pedazo de queso de aguacate. Qué rico sabe. ¿Verdad que sí, hermano?
Hijo, no, pues, ¿y por qué no fuiste a la tienda? Debiste haber dicho, no puedo ir todos los días. Bueno, pues saca lo que haya, y hay un trocito de tortilla. Vamos a hacerlo, chilaquiles, ahí para hacer un pedacito. Y lo que podemos comer, hermanos, lo poco, lo mucho, lo caro, lo barato. Dale gracias a Dios por lo que tenemos. Súbete al carro y no prende. ¡Ah! Se le bajó la carga, la batería, o está ponchada la llanta de atrás. Pues darle gracias a Dios y contentarnos. Normalmente sucede cuando andamos más a las carreras y a prisas, ¿verdad? Y nos desesperamos, pero esos detalles hay que encontrarle el lado positivo. Dios nos ha recreado con gran contentamiento. Y no solamente el aspecto secular o material, sobre todo lo espiritual, hermanos. Dios nos ha recreado con gran bendición. Somos hijos de Dios. Algunos llevan en su propio nombre grande. Mi hermano se llama Jesús de la Cruz, ¿verdad? José de la Cruz. José Jesús, ¿de verdad? José Jesús de la Cruz. Mire, ¿sabe cómo se pide el pastor Tomás, verdad? Tomás de Jesús. Por eso digo, algunos llevan en su nombre reflejado el gran contentamiento que Dios le está dando. Nosotros tenemos nombres más comunes, ¿verdad? Como Carlos y algo así. Pero dentro de nuestro corazón, hermanos, reflejamos el gran contentamiento ante Dios. ¿A quién le pertenecemos? Somos del hermano Benjamín, tiene el nombre de una tribu, ¿verdad? De una tribu bíblica. Benjamín lo tiene un hijo también que se llama Benjamín. ¿No? Tiene un hijo que es una deidad, ¿verdad? Ulises, de la mitología griega. Mana tiene un nombre bíblico también. Dorcas significa rosa, ¿no? Sí. Tabita significa rosa, como aquella muchacha, ¿verdad? Que estaba ahí esperando cuando tocó Rode, perdón, Rode, ya lo ando cambiando. Siempre, hermano, siempre Dios nos da momentos de recreación para que estemos joviales, alegres. Sí, vamos a llorar, vamos a en un momento dado hacer berrinche por nuestra humanidad, por un dolor, un quebranto, vamos a, pero en ciertos momentos Dios nos va a recrear, hermanos, para superar situaciones y circunstancias. En gran manera me gocé, dijo Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dios los recreó, dijo Nehemías, con gran contentamiento. Aprendamos, hermanos, a darle gracias a Dios por lo que nos da, mucho o poco, salud o enfermedad. Que Dios nos ayude a estar contentos. Amén. Vamos a ponernos de pie para finalizar nuestro culto y así también la transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir. Nos vemos más adelantito en unas 40 minutos, 45, 50 minutos en la transmisión de la escuela dominical. Que el Señor nos haga llegar con bien a casa. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te ruego para que nos ayudes a estar conscientes, Señor, de la posición que tú nos has dado en Cristo Jesús, de ser llamados hijos de Dios, de haber sido reconciliados con nuestro Dios, de haber sido rescatados de la perdición del infierno, y ahora en Cristo tenemos una posición dentro de la familia de Dios. Gracias, bendito Padre, por ello. Te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, te reconocemos, Señor, y te alabamos porque nos has dado tantas bendiciones, tantos deleites, que en muchos de los casos, Señor, los confundimos o no somos tan agradecidos contigo como deberíamos de serlo, o no reconocemos tantas bondades tuyas para con nosotros porque nos dejamos llevar por la reacción natural de nuestra humanidad. Sin embargo, Señor, queremos pedirte perdón porque no hemos sabido tener la satisfacción, hallar la verdadera satisfacción en lo que vale la pena, en las cosas celestiales, porque nos hemos dejado llevar por lo trivial. Pero gracias por recordarnos que tú nos recreas con gran contentamiento todos los días, con grandes situaciones o aún con detalles mínimos en la vida. Padre, haz llegar con bien a los hermanos a sus hogares, a sus casas, y bendice los preparativos para la siguiente transmisión, que a las 12 estaremos teniendo la escuela dominical. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.